El sol se filtraba por las cortinas blancas del apartamento de Sofía mientras ella contemplaba su vestido de novia. Faltaban solo 3 días para la boda y todo parecía perfecto. La iglesia, el salón, las flores, los invitados confirmados, todo menos su corazón, que latía con una extraña inquietud que no lograba comprender. Son solo nervios, se repetía a sí misma mientras acariciaba a Toby, su fiel labrador color miel que había sido su compañero inseparable durante los últimos 5 años. La historia de Sofía y Carlos había sido como un cuento. Se conocieron en la universidad, él estudiando arquitectura y ella diseño gráfico. Sus caminos se cruzaron en una exposición de arte urbano, y desde ese momento, parecía que el destino había escrito su historia. 3 años de noviazgo, vacaciones en la playa, cenas familiares y ahora, una boda que prometía ser el inicio de una vida juntos. ¿Qué piensas, Toby? ¿Crees que seré feliz? Preguntó Sofía mientras su perro la miraba con esos ojos profundos que parecían entender cada palabra. Toby, normalmente tranquilo y afectuoso, había estado actuando de manera extraña desde que Carlos se mudó temporalmente al apartamento, esperando la boda. Los gruñidos sutiles, la forma en que se interponía entre ellos, las miradas. Sofía había notado estos cambios, pero los atribuyó a celos caninos. Esa tarde, mientras Carlos trabajaba en su oficina, Sofía decidió pasear a Toby por el parque cercano a su apartamento. El viento de octubre movía las hojas secas formando pequeños remolinos a sus pies. A lo lejos, divisó a Laura, su mejor amiga desde la infancia, quien había regresado recientemente de Barcelona para asistir a la boda. «Sophie, qué sorpresa encontrarte aquí», exclamó Laura con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había algo en su mirada, una sombra de preocupación que Sofía detectó inmediatamente. «¿Qué pasa, Laura? Te conozco demasiado bien como para no saber que algo te preocupa», dijo Sofía mientras Toby, sorprendentemente, se mostraba afectuoso con Laura, a diferencia de cómo se comportaba con Carlos. Laura suspiró profundamente, como quien está a punto de saltar a un abismo. «Tenemos que hablar, Sophie. Hay algo que debes saber antes de la boda». Caminaron hasta un banco alejado de los oídos curiosos. El corazón de Sofía latía con fuerza, como presintiendo que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría el rumbo de su vida para siempre. «Carlos no es quien tú crees», comenzó Laura con voz temblorosa. «Lo vi el fin de semana pasado en el centro comercial con otra mujer. Estaban muy cercanos». Sofía sintió como el aire abandonaba sus pulmones. «Debe ser un malentendido, quizás una prima, una colega de trabajo», intentó justificar, aunque su voz traicionaba su confianza. «Ojalá fuera así, Sophie. Pero hay más. La reconocí. Es Isabel, la misma chica con la que lo encontré hace 2 años cuando todavía estabas viviendo en Valencia por tu proyecto. Te lo dije entonces, pero él te convenció de que solo era una amiga». Las palabras de Laura resonaban en su cabeza mientras fragmentos de recuerdos empezaban a encajar como piezas de un rompecabezas. Las llamadas a horas extrañas, los viajes de negocios que se extendían misteriosamente, y ahora, el comportamiento de Toby. «Espera, ¿dices que lo viste con Isabel hace 2 años?» preguntó Sofía, conectando puntos en su mente. «Fue justo cuando adopté a Toby. Carlos nunca quiso que lo trajera a casa, decía que era alérgico, pero nunca vi síntomas reales». Laura asintió, confirmando silenciosamente la teoría que comenzaba a formarse en la mente de Sofía. Toby había sido el único testigo de la doble vida de Carlos durante todo este tiempo. Sus gruñidos, su comportamiento protector. No eran celos, era advertencia. Esa noche, cuando Carlos regresó al apartamento, Sofía lo esperaba sentada en el sofá, con Toby a sus pies y una expresión indescifrable en su rostro. El teléfono de Carlos sonó con un mensaje entrante. «¿Puedo verlo?», preguntó Sofía con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «¿Por qué querrías ver mi teléfono?», respondió Carlos, defensivo, mientras Toby comenzaba a gruñir suavemente. «Es curioso», continuó Sofía, ignorando su pregunta. «Durante años pensé que Toby simplemente no te aceptaba. Ahora entiendo que solo intentaba protegerme». El rostro de Carlos palideció. «¿De qué estás hablando?». «Isabel», pronunció Sofía, y la simple mención de ese nombre bastó para que Carlos dejara caer su máscara. La confesión llegó entre excusas y justificaciones huecas, una relación paralela que mantenía desde antes de conocer a Sofía, una incapacidad para elegir, una doble vida perfectamente orquestada. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, Sofía sintió el cálido hocico de Toby apoyarse en su mano, como diciéndole «siempre lo supe, siempre intenté decírtelo». En ese momento, entre el dolor y la traición, Sofía comprendió que a veces la lealtad más pura viene en 4 patas. La boda se canceló, las invitaciones se retiraron,
y el vestido blanco volvió a su caja. El apartamento quedó en silencio, habitado solo por los pasos de Sofía y el trote fiel de Toby. Pero en medio de ese silencio, mientras contemplaba el anillo que ahora descansaba en un cajón, Sofía se dio cuenta de que quizás, solo quizás, este no era el final de su historia, sino el verdadero comienzo. Lo que Sofía no sabía es que ese pequeño collar que Toby llevaba siempre, ese que Carlos había intentado quitarle tantas veces alegando que era de mal gusto, guardaba un secreto aún más increíble que la doble vida de su exprometido. Un secreto que conectaba a Toby con su pasado, con el verdadero amor de Sofía y con un destino que estaba a punto de revelarse, cambiando para siempre no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. La mañana después de cancelar la boda, Sofía despertó con Toby acurrucado a sus pies. El apartamento, que antes rebosaba de cajas con regalos y detalles para la ceremonia, ahora parecía extrañamente vacío, como si el espacio mismo respirara aliviado. Se levantó y caminó descalza hasta la cocina, donde preparó café mientras observaba por la ventana cómo la ciudad despertaba sin prisa. Nunca pensé que estaría agradecida por una boda cancelada, murmuró mientras acariciaba a Toby, quien la seguía como una sombra dorada. El collar que el perro llevaba tintineó ligeramente cuando inclinó su cabeza, como si quisiera decirle algo importante. Sofía nunca había prestado mucha atención a ese collar. Lo llevaba puesto cuando lo adoptó del refugio Nueva Oportunidad a las afueras de la ciudad. Era un simple aro de cuero desgastado con una pequeña placa metálica en forma de medio corazón. Siempre asumió que era un adorno sin importancia, pero ahora, mirándolo detenidamente, notó algo que nunca había visto. Grabadas en el reverso de la placa había unas iniciales casi borradas por el tiempo, AV. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su madre, Elena, quien había insistido en quedarse con ella tras la dramática ruptura. «Mi niña, ¿cómo amaneciste?», preguntó Elena mientras dejaba sobre la mesa una bolsa con pan recién horneado. Sus ojos, idénticos a los de Sofía, reflejaban una mezcla de preocupación y alivio. «Mejor de lo que esperaba, mamá. De hecho, estaba mirando el collar de Toby. ¿Recuerdas si mencioné algo sobre él cuando lo adopté?». Elena observó el collar con curiosidad. «No que yo recuerde. Estabas tan emocionada con tener un perro que apenas prestamos atención a sus accesorios». «¿Por qué?». Sofía le mostró las iniciales. «No sé por qué, pero siento que significa algo. Carlos siempre quiso quitárselo, decía que era viejo y feo. Ahora me pregunto si había otra razón». Elena tomó el collar entre sus manos. «Parece parte de algo más grande, como si esta placa fuera solo una mitad de algo». Ese comentario encendió algo en la mente de Sofía. Efectivamente, la placa tenía forma de medio corazón, como esos dijes que se comparten entre amigos o amantes. Esa tarde, motivada por una curiosidad que no podía explicar, Sofía decidió visitar el refugio donde había adoptado a Toby. Necesitaba aire fresco, un propósito, algo que la alejara de las llamadas de disculpa de Carlos y los mensajes de apoyo de amigos y familiares. El refugio Nueva Oportunidad quedaba a unos 40 minutos en coche, en una antigua granja reconvertida. Al llegar, Sofía sintió una extraña sensación de nostalgia. Toby, sentado en el asiento del copiloto, parecía inusualmente alerta, sus orejas erguidas y sus ojos fijos en la entrada. «Sofía, qué sorpresa verte por aquí», exclamó Marta, la directora del refugio, una mujer de unos 60 años con una energía contagiosa. «¿Y este es Toby? Pero qué grande y hermoso está». Sofía sonrió. «Sí, hemos pasado por mucho juntos. De hecho, vengo porque tengo curiosidad sobre su pasado, antes de que lo adoptara. Este collar, ¿sabes algo de él?». Marta ajustó sus gafas y examinó el collar. Su expresión cambió sutilmente. «Vaya, qué coincidencia. Hace unos días recibimos una llamada preguntando por un labrador con un collar similar. Un hombre que estuvo buscando a su perro durante años». El corazón de Sofía dio un vuelco. «¿Quieres decir que Toby tenía un dueño antes? ¿Alguien que lo está buscando?». «No exactamente», respondió Marta, guiándola hacia su oficina. «Toby llegó aquí como parte de un rescate de una casa abandonada en las montañas. El propietario había fallecido sin familiares conocidos, y los vecinos alertaron sobre varios animales en la propiedad. Cuando llegamos, encontramos a Toby junto a otro labrador, probablemente su hermano. Ambos llevaban collares similares, pero el otro perro fue adoptado inmediatamente por una familia que estaba de paso por la ciudad». Sofía sintió cómo se le secaba la boca. ¿Y la persona que llamó? ¿Qué quería exactamente? Dijo que estaba buscando a un perro que perteneció a su mejor amigo, quien falleció hace unos años. Al parecer, antes de morir,
su amigo le contó sobre un secreto importante relacionado con sus perros y esos collares especiales, explicó Marta mientras buscaba algo en su computadora. Aquí está, dejó su número. Se llama Alejandro Vega. Las iniciales en el collar. No podía ser coincidencia. Con manos temblorosas, Sofía anotó el número. Al salir del refugio, se sentó en su coche, contemplando el papel con los dígitos que podrían conectarla con un pasado desconocido. Toby la miraba expectante, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. «¿Qué secreto escondes, amigo mío?», susurró, acariciando su cabeza. Esa noche, después de dar vueltas por su apartamento durante horas, Sofía finalmente reunió el valor para llamar. 3 tonos y luego, una voz masculina, grave y cálida, respondió. «Alejandro Vega». «Sí, ¿quién habla?» «Me llamo Sofía Martín. Creo que estás buscando a mi perro, Toby». Silencio al otro lado de la línea, tan denso que casi podía tocarse. Tiene un collar con una placa en forma de medio corazón?», preguntó Alejandro con voz contenida. «Sí, con las iniciales AV grabadas». «¿Tus iniciales, supongo?». Otro silencio, pero este diferente, como si fuera de asombro o emoción. «Sofía, lo que voy a contarte puede sonar increíble, pero ese collar y el perro que lo lleva son parte de una historia que comenzó hace más de 10 años. Una historia que involucra a mi mejor amigo Daniel, su último deseo, y un tesoro que dejó escondido». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Un tesoro? No es lo que piensas. No es dinero ni joyas. Es algo mucho más valioso, y personal». Daniel era historiador y encontró algo durante su última expedición, algo que podría cambiar la historia de nuestra región. Pero temía que cayera en manos equivocadas, así que creó un mapa dividido en 2 partes. Una mitad la escondió en el collar de Luna, la hermana de Toby, y la otra en el collar de Toby, completó Sofía, entendiendo finalmente. «Exacto. He estado buscando a Toby durante años, siguiendo pistas, contactando refugios. Luna apareció hace 6 meses, pero sin su collar. Alguien lo había robado, probablemente sospechando su importancia». La mente de Sofía giraba a toda velocidad. «Carlos», murmuró para sí misma. Siempre insistió en quitarle el collar a Toby. «¿Carlos? ¿Quién es Carlos?», preguntó Alejandro, su voz repentinamente tensa. Y fue entonces cuando Sofía comenzó a sospechar que quizás la traición de Carlos iba mucho más allá de una simple infidelidad. Quizás él sabía exactamente lo que buscaba, y Sofía, sin saberlo, había estado protegiendo todo este tiempo algo mucho más valioso que su propio corazón roto. Sofía se quedó inmóvil, con el teléfono apretado contra su oreja mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente como un rompecabezas macabro. Las atenciones excesivas de Carlos, su insistencia en adoptar a Toby cuando ella regresó de Valencia, e incluso la propuesta de matrimonio que llegó justo cuando ella mencionó la posibilidad de mudarse a otra ciudad por trabajo, todo parecía formar parte de un plan calculado. «¿Sigues ahí?», preguntó Alejandro, su voz atravesando el silencio que se había formado. «Sí, perdona. Es solo que estoy procesando todo esto», respondió Sofía mientras Toby se acercaba y apoyaba su cabeza en su regazo, como si entendiera perfectamente la conversación. «Necesito verte en persona. Hay cosas que no puedo decirte por teléfono». Acordaron encontrarse al día siguiente en un café alejado del centro, un lugar discreto donde podrían hablar sin interrupciones. Esa noche, Sofía apenas durmió. Su mente repasaba cada momento vivido con Carlos, buscando señales que hubiera pasado por alto. Recordó la vez que encontró a Carlos hurgando en sus cosas, supuestamente buscando unas llaves, pero ahora se preguntaba si en realidad buscaba el collar de Toby. O aquella ocasión en que desapareció durante horas en una excursión a las montañas, regresando con una historia poco convincente sobre haberse perdido. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara la tormenta que se agitaba en el interior de Sofía. Se vistió con cuidado, guardó el collar de Toby en su bolsillo y se dirigió al café donde había quedado con Alejandro. Decidió dejar a Toby en casa, bajo el cuidado de su madre, por precaución. El café La Esquina era un local pequeño con grandes ventanales que daban a un parque. Sofía llegó temprano y eligió una mesa desde donde podía ver la entrada. Pidió un café americano y esperó, observando cada rostro que cruzaba la puerta. Cuando finalmente entró un hombre alto, de pelo negro y rostro anguloso, supo inmediatamente que era Alejandro. Había algo en su forma de moverse, en su mirada atenta que recorría el local, que delataba a alguien acostumbrado a buscar, a investigar. Sus ojos, de un verde intenso, se posaron en Sofía y una expresión de reconocimiento cruzó su rostro. «¿Sofía?», preguntó al acercarse a su mesa. Ella asintió,
indicándole que tomara asiento frente a ella. Por unos instantes, ambos se observaron en silencio, como evaluándose mutuamente. «Gracias por venir», comenzó Alejandro. «Sé que todo esto debe parecerte una locura. Créeme, después de descubrir que mi prometido posiblemente me utilizó durante 3 años para llegar a mi perro, pocas cosas me parecen locas ya», respondió Sofía con una amarga sonrisa. Le contó todo sobre Carlos, sobre cómo se había comportado con Toby y sus sospechas de que conocía el secreto del collar. «Si lo que dices es cierto, entonces estamos en peligro», dijo Alejandro, inclinándose hacia ella y bajando la voz. «Lo que Daniel descubrió no es solo un tesoro histórico. Son documentos que prueban la verdadera propiedad de terrenos enormes en la sierra, terrenos que actualmente están en manos de empresas constructoras que planean un complejo turístico masivo. Esos documentos demostrarían que las tierras pertenecen legítimamente a comunidades indígenas protegidas por tratados antiguos». «¿Y por qué tu amigo no hizo público el descubrimiento?», preguntó Sofía, sintiendo como la magnitud de la situación crecía por momentos. «Porque antes de poder hacerlo, recibió amenazas. Alguien sabía lo que había encontrado. Por eso dividió el mapa y lo escondió en los collares de sus perros. Sabía que si algo le pasaba a él, los perros serían llevados a un refugio y eventualmente adoptados. Era su forma de ganar tiempo», explicó Alejandro mientras sacaba de su bolsillo lo que parecía ser la otra mitad del corazón, idéntica a la que llevaba Toby. «¿Y qué pasó con tu amigo?», preguntó Sofía, aunque temía la respuesta. «Oficialmente, murió en un accidente de montaña. Pero yo nunca creí esa versión. Daniel era un escalador experimentado, conocía esas montañas como la palma de su mano». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. «¿Crees que Carlos está relacionado con todo esto?». «No lo sé, pero lo averiguaremos». «¿Trajiste el collar?». Sofía metió la mano en su bolsillo, pero antes de que pudiera sacar el collar, su teléfono vibró con un mensaje. Era de su madre. «Acaba de venir Carlos. Dice que necesita recoger unas cosas. Toby está muy nervioso». El pánico se apoderó de Sofía. «Tenemos que irnos. Ahora. Carlos está en mi apartamento». Salieron precipitadamente del café y subieron al coche de Alejandro, un viejo jeep que arrancó con un rugido potente. Mientras conducían a toda velocidad por las calles mojadas por la lluvia, Sofía llamó a su madre, pero no contestaba. «¿Y si le hace daño a mi madre?». «O a Toby», murmuró Sofía, el miedo atenazando su garganta. «Carlos no sabe que lo hemos descubierto. Para él, simplemente es una visita para recoger sus pertenencias», intentó tranquilizarla Alejandro, aunque su voz tensa delataba su propia preocupación. Al llegar al edificio de Sofía, vieron la camioneta de Carlos estacionada frente a la entrada. Subieron las escaleras en lugar de esperar el ascensor, el corazón de Sofía latiendo tan fuerte que parecía a punto de estallar. Al llegar a su piso, se detuvieron al escuchar voces provenientes del interior. «Te he dicho que solo vine a recoger mis cosas, Elena». «No hay necesidad de ponerse así», decía la voz de Carlos, con ese tono falsamente calmado que Sofía conocía tan bien. «Y yo te digo que esperes a que vuelva mi hija». «No me parece apropiado que estés aquí cuando ella no está», respondió Elena firmemente. Sofía y Alejandro intercambiaron miradas. Con cautela, Sofía introdujo su llave en la cerradura y abrió lentamente la puerta. La escena que encontraron parecía normal a primera vista: Carlos de pie en el salón, con una caja de cartón en sus manos, y Elena frente a él, con los brazos cruzados en actitud defensiva. Pero lo que heló la sangre de Sofía fue ver a Isabel, la amante de Carlos, arrodillada junto a Toby, intentando quitarle algo del cuello. «Un nuevo collar». «Carlos», exclamó Sofía, avanzando hacia ellos. «¿Qué está pasando aquí?». Carlos se giró, sorprendido, y por un instante, su máscara se deslizó, revelando una expresión de cálculo frío que Sofía nunca había visto en él. «Sofía, no te esperaba tan pronto. Solo vine a recoger algunas cosas». «¿Y ella?», preguntó Sofía, señalando a Isabel, quien se había levantado rápidamente, dejando a Toby libre. El perro corrió inmediatamente hacia Sofía, colocándose protectoramente frente a ella. «Isabel me está ayudando», respondió Carlos con naturalidad, como si la presencia de su amante en el apartamento de su exprometida fuera lo más normal del mundo. «Ya que estamos aquí, creo que deberíamos hablar sobre Toby. Estaba pensando que yo podría quedármelo». Sofía sintió la mano de Alejandro apoyarse ligeramente en su espalda, un gesto silencioso de apoyo. «¿Quedarte con mi perro? ¿El mismo perro al que has despreciado durante años?», preguntó Sofía, la incredulidad mezclándose con la ira en su voz. Los ojos de Carlos se desviaron brevemente hacia Alejandro, y algo en su mirada cambió, como si acabara de reconocerlo. «Vaya, vaya. Alejandro Vega».
Al fin nos conocemos. Ha pasado mucho tiempo buscando, ¿verdad? El aire en la habitación pareció congelarse. La forma en que Carlos pronunció él. Creo que todos tenemos mucho de qué hablar, dijo Carlos, su voz ahora completamente transformada, fría y amenazante. Con un movimiento fluido, sacó algo de su bolsillo. El brillo metálico de una pistola captó la luz mientras la apuntaba hacia ellos. Empezando por ese collar que llevas en tu bolsillo, Sofía. El tiempo pareció detenerse en el pequeño apartamento. La pistola en la mano de Carlos brillaba amenazante bajo la luz del techo, mientras Elena sofocaba un grito, llevándose las manos a la boca. Toby gruñía, el pelo de su lomo completamente erizado, sus ojos fijos en Carlos. Isabel, por su parte, sonreía con una frialdad calculadora que contrastaba con la imagen de víctima inocente que había proyectado cuando Sofía la conoció años atrás. «Baja eso, Carlos. Hay demasiados testigos aquí», dijo Alejandro con una calma sorprendente, como si estuviera acostumbrado a situaciones de peligro. «No creo que quieras complicar más las cosas». Carlos soltó una risa seca, sin alegría. «¿Testigos? Por favor. Esto terminará como un drama pasional, el exnovio despechado que no soportó la ruptura. Trágico, pero no inusual». Sofía sintió que el miedo inicial se transformaba en algo más, indignación. 3 años de su vida dedicados a un hombre que ahora la amenazaba con una pistola, que había fingido amarla solo para llegar a un collar, a un mapa. «Todo este tiempo, ¿me utilizaste solo por esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente mientras sacaba el collar de su bolsillo. Carlos la miró con algo parecido a la lástima. «Al principio sí. Cuando supe que habías adoptado a uno de los perros de Daniel, fue demasiado conveniente para ignorarlo. Pero luego, bueno, eres encantadora, Sofía. Eso hizo que el trabajo fuera menos tedioso». «¿Trabajo?», intervino Elena, quien a pesar del miedo, había dado un paso adelante, colocándose parcialmente entre Carlos y su hija. «¿Para quién trabajas realmente?». Fue Isabel quien respondió, acercándose a Carlos con movimientos elegantes, casi felinos. «Para quien paga mejor, Elena. En este caso, Grupo Novaterra. ¿Te suena? La mayor constructora del país, a punto de invertir millones en un complejo turístico en la sierra. Una inversión que se iría al traste si aparecieran ciertos documentos. Los mismos que mataron a Daniel», añadió Alejandro, su voz teñida de una rabia contenida. «Ni siquiera tuvieron el valor de hacer el trabajo sucio ustedes mismos». Un destello de ira cruzó el rostro de Carlos. «Nosotros no matamos a nadie. Cuando llegamos, Daniel ya había sufrido el accidente. Solo tuvimos que asegurarnos de que esos documentos nunca aparecieran». Mientras la tensión crecía en la habitación, Sofía notó un movimiento por el rabillo del ojo. A través de la puerta entreabierta del apartamento, una figura se deslizaba silenciosamente. Reconoció inmediatamente a Laura, su mejor amiga, quien debía haber venido a visitarla y ahora presenciaba la escena con ojos desorbitados por el shock. Nadie más parecía haberla notado. Laura hizo un gesto casi imperceptible, señalando su teléfono. Sofía necesitaba ganar tiempo. «¿Y qué pasa con este nuevo collar?», preguntó, señalando el collar que Isabel había intentado ponerle a Toby. «También es parte de vuestro plan». Carlos e Isabel intercambiaron miradas, y por primera vez, Sofía detectó cierta tensión entre ellos. «Es una precaución», respondió Carlos. «Un seguro, por si acaso el original se perdía». «Mientes», intervino Alejandro, dando un paso hacia Carlos, ignorando la pistola. «Ese collar es una falsificación, ¿verdad? Nunca tuvisteis la intención de entregar el verdadero mapa a vuestros jefes». Un silencio revelador se instaló en la habitación. Isabel desvió la mirada, y Carlos apretó la mandíbula con fuerza. «¿Estáis engañando a Novaterra?», preguntó Sofía, comprendiendo de repente. «Dios mío, planeabais quedaron con los documentos para vosotros, para chantajearlos después». «Cállate», gritó Carlos, su fachada de calma completamente rota. «No tienes ni idea de lo que esos documentos valen. Millones, Sofía. Con ellos podríamos desaparecer, empezar de nuevo en cualquier parte». En ese momento, Toby, quizás alterado por el grito de Carlos, saltó hacia adelante, ladrando furiosamente. Carlos, sobresaltado, dio un paso atrás y tropezó con la mesita de café. La pistola se disparó con un estruendo ensordecedor. El tiempo se ralentizó. Sofía vio cómo Elena caía al suelo, un grito ahogado escapando de sus labios, mientras una mancha roja florecía en su hombro. Alejandro se lanzó sobre Carlos, forcejeando por la pistola. Isabel, en lugar de ayudar a Carlos, aprovechó la confusión para intentar arrebatarle el collar a Sofía.
«Mamá», gritó Sofía, desgarrada entre socorrer a su madre y proteger el collar que tanto significaba para Alejandro, el único medio para hacer justicia por su amigo. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe y varias figuras uniformadas entraron precipitadamente en el apartamento. «¡Policía! ¡Quietos todos!», gritó una voz autoritaria. El caos se desató. Carlos empujó a Alejandro contra la pared y corrió hacia la ventana. Isabel, viendo que la situación se descontrolaba, cambió de estrategia en un instante. «¡Ayuda! Ella tiene una pistola», gritó, señalando a Sofía con un terror tan bien actuado que por un momento, incluso los policías parecieron dudar. «Es mentira», intervino Laura, entrando por fin en el apartamento. «Tengo toda la conversación grabada en mi teléfono. Este hombre ha amenazado a mi amiga y ha disparado a su madre». Mientras dos agentes reducían a Carlos, que aún forcejeaba intentando escapar, Sofía corrió hacia su madre, quien yacía en el suelo, pálida pero consciente. «Estoy bien, cariño», susurró Elena, apretando la mano de su hija. «Es solo un roce». Los paramédicos entraron poco después, atendiendo rápidamente a Elena. El apartamento se llenó de actividad, policías tomando declaraciones, técnicos fotografiando la escena, Isabel siendo esposada mientras protestaba su inocencia con una convicción sorprendente. En medio del caos, Sofía sintió un toque suave en su brazo. Era Alejandro, su rostro marcado por la preocupación. «Tu madre estará bien», le aseguró. «Pero hay algo más que debes saber. Algo que acabo de descubrir». Su expresión era tan grave que Sofía sintió una nueva oleada de inquietud. «¿Qué pasa?» «Carlos no trabajaba solo para Novaterra», explicó Alejandro, bajando la voz para que solo ella pudiera oírle. «Mientras luchábamos, dejó caer esto». Le mostró una pequeña libreta de cuero, tan desgastada que parecía a punto de desintegrarse. Era de Daniel. La reconocería en cualquier parte. Pero Carlos la tenía, lo que significa que estuvo allí, en la montaña, cuando Daniel murió. Sofía tomó la libreta con manos temblorosas. Al abrirla, una fotografía cayó al suelo. La recogió y se quedó sin aliento. En la imagen aparecían tres personas sonrientes frente a un paisaje montañoso, un hombre joven que supuso era Daniel, Alejandro, y una tercera persona cuyo rostro había sido parcialmente recortado, pero aún se distinguía lo suficiente. «¿Conoces a esta persona?», dijo Alejandro, no como una pregunta sino como una afirmación. Sofía asintió, incapaz de hablar. El tercer rostro en la fotografía, el parcialmente eliminado, pertenecía a alguien que conocía muy bien. Alguien que acababa de llegar al apartamento y ahora hablaba amistosamente con los policías, actuando como la heroína que había alertado a las autoridades. Lau. Su mejor amiga desde la infancia. La persona en quien más confiaba después de su madre. «Tu amiga no grabó esa conversación por casualidad», continuó Alejandro, confirmando las sospechas que comenzaban a formarse en la mente de Sofía. Ella ya sabía lo que iba a pasar hoy aquí. Mientras observaba a Laura dando su declaración a los policías, Sofía recordó algo que había dicho Carlos. Cuando llegamos, Daniel ya había sufrido el accidente. No habían sido Carlos e Isabel quienes mataron a Daniel. Había sido alguien más. Alguien que había estado vigilando, esperando, manipulando todos los hilos desde el principio. Toby se acercó a ella, apoyando su cabeza en su pierna como ofreciendo consuelo. Sofía acarició su pelaje suave, sintiendo como el collar original, el que contenía la mitad del mapa, seguía seguro en su bolsillo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Alejandro, mientras veía cómo Laura comenzaba a mirar a su alrededor, buscándola entre la multitud, una sonrisa perfectamente inocente en su rostro. «Ahora», respondió Alejandro, sus ojos fijos en Laura, «descubrimos la verdadera historia detrás de todo esto». El apartamento se fue vaciando gradualmente. Los paramédicos se llevaron a Elena al hospital, acompañada por un oficial. Carlos e Isabel fueron esposados y conducidos a comisaría entre protestas y amenazas veladas. Finalmente, solo quedaron Sofía, Alejandro, Laura y dos detectives que terminaban de tomar notas en un rincón. «Necesito aire», dijo Sofía, dirigiéndose hacia el balcón con Toby siguiéndola fielmente. Como esperaba, Laura no tardó en acompañarla, cerrando la puerta corredera tras ellas para tener privacidad. «¡Qué locura!», exclamó Laura, apoyándose en la barandilla. «Nunca imaginé que Carlos fuera capaz de algo así. Menos mal que pasé por aquí y pude llamar a la policía». Sofía acarició a Toby, quien, curiosamente, se mantenía alerta, observando a Laura con una intensidad inusual. «Qué coincidencia, ¿verdad?», comentó Sofía, estudiando el rostro de su supuesta mejor amiga. «Aparecer justo en el momento adecuado». Laura sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos.
Venía a ver cómo estabas después de lo de Carlos. Ya sabes que me preocupo por ti. ¿Cómo te preocupaste por Daniel?, preguntó Sofía, sacando la fotografía de su bolsillo y mostrándosela. El cambio en el rostro de Laura fue instantáneo. La máscara de preocupación se desvaneció, revelando una frialdad calculadora que Sofía nunca había visto en ella. ¿De dónde has sacado eso?, preguntó Laura, su voz ahora completamente diferente, más dura. La pregunta es, ¿por qué nunca me dijiste que conocías a Daniel? ¿Por qué me animaste a adoptar precisamente a Toby cuando regresé de Valencia? Laura suspiró, como si se quitara un peso de encima. Porque necesitaba mantener vigilado el collar, y tú eras perfecta para ello. Nadie sospecharía de la dulce Sofía y su adorable perro. ¿Y Carlos? También lo manipulaste a él. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Laura. Carlos fue fácil. Ambicioso, sin escrúpulos. Yo lo puse en tu camino, le hablé del collar, le presenté a Isabel. Era mi plan B, por si necesitaba acceso a Toby. Pero nunca fue de fiar. En ese momento, Alejandro abrió la puerta del balcón. Los detectives se habían marchado, y él sostenía su teléfono con una expresión triunfante. Acabo de hablar con la policía. Han encontrado evidencias en el apartamento de Carlos que lo vinculan directamente con Novaterra, anunció, y luego, mirando fijamente a Laura, añadió, y con Minerales del Norte. Laura palideció visiblemente. Minerales del Norte era la competencia directa de Novaterra, una empresa minera con intereses en la sierra. ¿Doble agente?, preguntó Sofía, comprendiendo finalmente. Carlos e Isabel trabajaban para ambas empresas. Y para mí, añadió Laura, sorprendiéndolos. Porque yo soy la verdadera dueña de esas tierras. El silencio que siguió fue roto por el sonido de sirenas aproximándose. Lo que Daniel encontró, continuó Laura, no eran documentos que demostraban que las tierras pertenecían a comunidades indígenas. Eran documentos que probaban que mi familia fue la legítima propietaria antes de que fueran arrebatadas durante la dictadura. Daniel lo descubrió mientras investigaba para su tesis, y prometió ayudarme a recuperarlas. Pero algo salió mal, intervino Alejandro, las piezas encajando finalmente. Laura asintió, su expresión ahora teñida de un dolor genuino. Fue un accidente real. Daniel resbaló durante la expedición. Yo intenté ayudarlo, pero no pude salvarlo. En su último aliento, me habló de los collares, del mapa dividido. Me pidió que encontrara a los perros y completara lo que habíamos empezado. Las sirenas se detuvieron frente al edificio. Pasos apresurados subían por la escalera. ¿Por qué tanto secretismo, Laura? ¿Por qué no confiar en mí?, preguntó Sofía, herida. Porque hay demasiado en juego. Esas tierras no solo son valiosas por su potencial turístico o minero. Bajo ellas hay algo que cambiaría el futuro energético del país. Algo que Daniel y yo descubrimos juntos. Antes de que pudiera continuar, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Pero no eran policías quienes entraron, sino hombres vestidos de negro con el logo de Novaterra en sus chaquetas. Y al frente de ellos, impecablemente vestido y con una sonrisa triunfal, estaba el padre de Laura. Hija, dijo con voz gélida, ¿dónde está el mapa? El tiempo pareció congelarse en aquel pequeño balcón. Toby se colocó protectoramente delante de Sofía, su pelaje erizado mientras gruñía al padre de Laura. Alejandro, por su parte, dio un paso adelante, situándose entre los recién llegados y las dos mujeres. Papá, esto no es lo que acordamos, dijo Laura, su voz firme a pesar del evidente temblor en sus manos. El hombre avanzó con la confianza de quien está acostumbrado a que nadie le lleve la contraria. Los acuerdos cambian, hija. Especialmente cuando descubres que tu propia sangre ha estado jugando a dos bandas. Sofía observaba la escena sintiendo que había caído en una película de la que desconocía el guión. ¿Qué acuerdo tenían Laura y su padre? ¿Por qué Laura nunca le había hablado de la conexión familiar con Novaterra? No entregaré el mapa, afirmó Laura, irguiéndose. Daniel murió por esto. No permitiré que su sacrificio sea en vano. ¿Sacrificio?, la interrumpió Alejandro, con incredulidad en su voz. ¿Ahora lo llama sacrificio? Hace 5 minutos era un accidente. Laura cerró los ojos por un instante, como reuniendo fuerzas. Fue un accidente, provocado por mi padre. Sus hombres nos seguían aquella noche. Cuando Daniel se dio cuenta, intentó escapar y resbaló por el precipicio. El padre de Laura soltó una risa sin humor. Siempre tan dramática, Laura. Nadie obligó a tu amiguito a correr por un sendero mojado en plena noche. Y ahora, el mapa. Extendió su mano, con la palma hacia arriba, en un gesto imperativo.
Fue entonces cuando sonó una nueva sirena. A través de la puerta del balcón, todos pudieron ver las luces rojas y azules reflejadas en las paredes del apartamento. Verdaderos policías, esta vez. Esta vez no son tus hombres disfrazados, papá, dijo Laura, con una pequeña sonrisa de satisfacción. Mientras todos buscaban el mapa en los collares, nadie se dio cuenta de que lo más importante estaba a la vista de todos. Con un movimiento rápido, Laura sacó su teléfono y mostró una pantalla donde se reproducía una grabación. Era la voz del padre de Laura, confesando su papel en la muerte de Daniel, en el sabotaje de las investigaciones legales sobre la propiedad de las tierras, en sobornos a funcionarios. Lo siento, Sofía, dijo Laura, volviéndose hacia su amiga. Todo esto era necesario. Necesitaba pruebas contra mi padre, y sabía que solo actuaría si creía que el mapa estaba cerca. Tu perro, tu relación con Carlos, todo fue parte de un plan mayor. Te debo una vida entera de disculpas. Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta del apartamento se abrió de nuevo. Esta vez, un equipo de policías entró con las armas en alto, ordenando a todos que levantaran las manos. 3 meses después, Sofía se encontraba sentada en un café frente al hospital donde trabajaba como diseñadora gráfica para campañas de salud. Frente a ella, Alejandro bebía su café con leche, mientras Toby descansaba plácidamente a sus pies. ¿Has sabido algo de Laura?, preguntó Alejandro. Sofía asintió. Está cooperando con la fiscalía. Su testimonio ha sido clave para desmantelar una red de corrupción que iba mucho más allá de Novaterra. Las tierras han sido devueltas a las comunidades originarias, como Daniel quería. ¿Y tú? ¿Cómo llevas todo esto? Sofía miró por la ventana, hacia el parque donde había paseado tantas veces a Toby, donde había conocido a Carlos, donde Laura le había confesado la infidelidad de su prometido. Tantos recuerdos, tantas mentiras y, sin embargo, también verdades inesperadas. Estoy bien, respondió finalmente con una sonrisa genuina. Mi madre se ha recuperado por completo, tengo un trabajo que me apasiona, y he aprendido a confiar más en mi instinto, y en el de Toby. Ambos rieron, mientras el perro levantaba la cabeza al escuchar su nombre. El collar que ahora llevaba era nuevo, sin secretos ocultos, sin mapas divididos. Solo una placa simple que decía Toby por un lado y mi héroe por el otro. ¿Sabes qué es lo más irónico?, añadió Sofía, acariciando a su fiel compañero. Que en toda esta historia de traiciones y secretos, el único que siempre dijo la verdad fue el único que no podía hablar. Alejandro cubrió su mano con la suya, en un gesto que se había vuelto natural entre ellos durante los últimos meses. A veces, dijo con suavidad, no necesitamos palabras para decir lo que realmente importa. Mientras el sol de la tarde bañaba la ciudad, Sofía comprendió que a veces los finales más inesperados son, en realidad, los verdaderos comienzos. Y que, a veces, el amor más sincero puede venir en la forma más inesperada: 4 patas, un corazón leal y la capacidad de ver lo que los humanos, demasiado distraídos por sus propias historias, no pueden ver. El secreto increíble que Toby había revelado no era solo sobre un mapa oculto o tierras disputadas. Era sobre la verdad que late bajo la superficie de todas las relaciones, que la confianza, una vez ganada, es el tesoro más valioso que existe.